Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. Antes de que podamos siquiera susurrar las palabras red neuronal o computación cuántica, antes de diseñar el sistema fotónico más avanzado, debemos enfrentarnos a la pregunta más fundamental de todas. ¿Cómo una máquina, una colección inerte de silicio y metal cobra vida? ¿Qué ocurre en esos primeros, cruciales segundos después de presionar el botón de encendido? No es magia, es una coreografía de software increíblemente precisa, un baile entre dos socios clave que vamos a conocer a fondo hoy, el BIOS y el bootloader. Imaginen que acaban de despertar. Lo primero que hacen, de forma casi inconsciente, es un chequeo rápido. ¿Puedo mover los brazos? ¿Y las piernas? ¿Está todo en su sitio? Este es el instinto de supervivencia más básico. Pues bien, en una computadora, ese instinto primario, ese primer aliento de conciencia, se llama BIOS. El BIOS, que significa Sistema Básico de Entrada y Salida, es un programa de firmware. Ahora, la palabra firmware puede sonar intimidante, pero no es más que software que está casado con el hardware. Vive permanentemente en un pequeño chip soldado a la placa base. No está en su disco duro, no lo pueden desinstalar. Es parte del tejido mismo de la máquina. Es el primer software que se ejecuta, el alfa de todo el proceso. Su primera y más crítica misión es llevar a cabo algo llamado POST, la autoprueba de encendido. Piensen en ello como la lista de verificación previa al vuelo de un piloto. Antes de siquiera pensar en despegar, el piloto se asegura de que los motores funcionen, que haya combustible, que los controles respondan. El BIOS hace exactamente lo mismo con su ordenador. En primer lugar, verifica la CPU, el cerebro de la operación, para asegurarse de que está despierta y lista para recibir órdenes. En segundo lugar, comprueba la memoria RAM, la memoria a corto plazo del sistema, asegurándose de que puede recordar cosas correctamente. A continuación, mira la tarjeta de video, para que puedan ver lo que está pasando, y el teclado, para que puedan interactuar. Es un diagnóstico rápido pero vital de todo el hardware crítico. Si algo falla, si la RAM está defectuosa o la tarjeta de video no responde, el BIOS es quien nos lo comunica, a menudo con una serie de pitidos crípticos que son su forma de gritar, «¡Hey! Algo va muy mal aquí». Una de las características más fascinantes del BIOS es que es completamente agnóstico al sistema operativo. No le importa si van a ejecutar Windows, Linux o cualquier otro sistema. Su lealtad no es con el software que usarán, sino con el hardware sobre el que residen. Su trabajo es universal: preparar el escenario. Proporciona una capa de abstracción, una especie de traductor universal, para que cuando el sistema operativo finalmente despierte, no tenga que saber exactamente cómo hablar con cada pieza de hardware de forma individual. El BIOS se encarga de estas presentaciones iniciales. Además, nos ofrece esa pequeña ventana de control antes de que todo comience, la famosa pantalla de configuración del BIOS, o BIOS Setup, donde podemos ajustar detalles de bajo nivel, como la fecha y la hora del sistema o, y esto es clave para lo que viene después, el orden en el que la máquina debe buscar un sistema operativo. Y esa es precisamente su última gran tarea. Una vez que el POST se completa con éxito, una vez que el BIOS ha confirmado que toda la tripulación de hardware está en sus puestos y lista para el trabajo, realiza su acto final: buscar un dispositivo de arranque. Busca en el disco duro, en el SSD, en una unidad USB, siguiendo el orden que le hayamos indicado. Y cuando encuentra uno, no carga el sistema operativo directamente. En su lugar, hace algo mucho más sutil y elegante: cede el control. Le pasa el testigo al siguiente corredor en esta carrera de relevos del arranque. Y ese siguiente corredor es el bootloader. Aquí es donde la historia se pone interesante. Si el BIOS fue el ingeniero de vuelo que revisó la máquina, el bootloader es el capitán que decide el destino del viaje. El bootloader, o cargador de arranque, es un programa mucho más pequeño y especializado. Su única misión en la vida es encontrar y cargar la pieza central del sistema, su corazón y alma, el núcleo, o kernel, en la memoria RAM. A diferencia del BIOS, que es específico de la placa base, el bootloader es específico del sistema operativo. El bootloader de Windows sabe cómo despertar a Windows. El de Linux, llamado comúnmente grub, sabe cómo despertar a Linux. No son intercambiables porque cada sistema operativo tiene su propia ceremonia de inicio. Una vez que el BIOS le entrega las llaves del reino, por así decirlo, el bootloader se pone a trabajar. Reside en un lugar muy especial del disco duro, el primer sector, conocido como el registro de arranque principal o MBR. Es la primera dirección que el BIOS aprende a buscar. Ahora, ¿qué pasa si tienen dos capitanes en el mismo barco? ¿Qué pasa si tienen instalado tanto Windows como Linux en la misma máquina? Aquí es donde la flexibilidad del bootloader brilla con luz propia.
Un buen bootloader, como Grub, actuará como un cortés conserje. Al encender el equipo, presentará un menú. ¿Desea iniciar Windows o prefiere ir con Linux hoy? Les da el poder de elegir su sistema operativo en cada arranque. Puede parecer simple, pero es una pieza de software increíblemente sofisticada que maneja el acceso a diferentes particiones y sistemas de archivos para iniciar el entorno que elijan. Además, los bootloaders modernos han asumido un nuevo rol, el de guardia de seguridad. Antes de cargar el kernel del sistema operativo, pueden realizar una verificación de seguridad. Comprueban la signa digital del kernel para asegurarse de que es legítimo y no ha sido modificado por algún software malicioso. Este proceso, a menudo llamado arranque seguro o Secure Boot, es una primera línea de defensa fundamental para proteger la integridad de todo su sistema antes de que siquiera haya comenzado. Pongámoslo cara a cara para consolidar las diferencias. En primer lugar, su función principal. La del BIOS es despertar y probar el hardware. La del bootloader es cargar el software del sistema operativo. Hardware contra software. Esa es la división fundamental del trabajo. En segundo lugar, su naturaleza. El BIOS es firmware, software grabado a fuego en un chip de la placa base. El bootloader es un programa normal que reside en su disco duro o SSD. Uno es parte del cuerpo, el otro es la primera idea. En tercer lugar, el momento en que actúan. El BIOS es al primero en la escena, inmediatamente después de presionar el botón de encendido. El bootloader solo entra en juego después de que el BIOS ha terminado su trabajo y le ha dado permiso para continuar. En cuarto lugar, su lealtad o dependencia. El BIOS es leal a la placa base en la que vive, es específico de hardware. El bootloader es leal al sistema operativo que está diseñado para cargar, es específico de software. Finalmente, algunos ejemplos para que todo quede claro. Cuando hablamos de BIOS, pensamos en nombres como AMI, Phoenix o Award, las compañías que han dominado este mercado. Cuando hablamos de bootloaders, los ejemplos más famosos son Grub o Lilo en el mundo Linux y el administrador de arranque de Windows en el ecosistema de Microsoft. En resumen, el proceso de arranque es una danza perfectamente sincronizada. El BIOS es el primer movimiento, el que se asegura de que el escenario esté listo y los bailarines, el hardware, estén en posición y en buen estado. Es el responsable de la infraestructura. Luego, con una elegante transición, le pasa el protagonismo al bootloader. El bootloader es quien elige la música, el sistema operativo, y pone al bailarín principal, el kernel, en el centro del escenario, listo para comenzar la función. Comprender esta secuencia, esta clara separación de responsabilidades entre el hardware y el software desde el primer instante es absolutamente fundamental. No importa cuán complejos se vuelvan nuestros algoritmos, no importa cuán rápido viajen nuestros datos a través de fibras ópticas, todo, absolutamente todo, se basa en esta secuencia de arranque fundamental. Dominar estas bases es lo que nos permite construir sistemas fiables y robustos. Es el primer capítulo en la historia que cada máquina cuenta cada vez que la encendemos.